Buenos días, ingeniero y estimados compañeros. En esta mañana vamos a hablar sobre el tema la tasa de interés y su efecto en la economía. En un mundo tan globalizado como el de ahora, es impredecible e importante tener en cuenta diferentes factores que afectan a la industria y al surgimiento de nuevas empresas de diferentes rubros, siendo el más importante de estos factores la economía. La presente monografía denominada La tasa de interés y su efecto en la economía basa su alcance sobre la relación muy directa entre el efecto que tienen los diferentes tipos de interés y sus usos en diversas situaciones financieras realizadas por entes económicos como lo son las grandes industrias y las empresas que están en vía de desarrollo en un país, que tienen como objetivo principal mantener el equilibrio entre sus ingresos y el monto total invertido en cada una de sus principales adquisiciones económicas, como también maximizar sus utilidades para el rendimiento y competitividad a nivel mundial. Para poder explicar principalmente esta monografía, tenemos como concepto importante, tener en cuenta tres protagonistas: el gobierno, el sistema financiero y el sector externo. Por su parte, el gobierno, por medio de políticas, controla la economía influyendo en el nivel general de sus gastos de consumo, de los gastos de inversión y de los gastos de gobierno, como son los impuestos que contribuyen a que las familias tengan menos dinero para invertir, ya sean en proyectos o en artículos de consumo, y que las empresas de esta forma se vean afectadas al ver que parte de su producción no está rotando debido al poco poder adquisitivo que poseen las familias. Y al presentarse este fenómeno, no habría necesidad ni modo de seguir produciendo la misma cantidad de artículos. A su vez, el gobierno puede también subir las tasas de interés, lo que haría que la inversión disminuya, pues las personas preferirían tener su dinero en el sector financiero. Y esta a su vez se vería afectado, pues las empresas solicitarían menos préstamos, porque les saldría mucho más caro. Así las cosas impediría el crecimiento de la empresa, y esto puede llegar hasta desaparecer, creando así más desempleo. Al ahorro que llevarían a este intermediario a cambio de una tasa de interés que a su vez el sector financiero podría en el mercado, para que las empresas los tomaran como en forma de crédito, un crédito de crecimiento y de expansión, pero a una tasa de interés un poco más alta. Paralelamente a esto, el sector externo entra a jugar en la economía por medio de las importaciones y las exportaciones, pues por medio de ellas contribuye al crecimiento o al deterioro de la economía, ya que cuando las importaciones son mayores que las exportaciones producen un déficit en la balanza de pagos, y cuando las exportaciones son mayores que las importaciones producirían por el contrario un superávit. Viéndose en ambos casos reflejada la influencia en el nivel de desempleo y de inflación, como se ve, del comportamiento de las tasas de interés depende el ahorro y la inversión, y en esencia en estos dos que se fundamenta en el desarrollo del sistema económico en general. Objetivos. Objetivo general: conocer el efecto que tiene la tasa de interés en la economía de un país en sus diferentes aspectos y situaciones. Objetivos específicos: conocer sobre el funcionamiento de una tasa de interés, calcular e interpretar la intervención de la tasa de interés en las diferentes situaciones económicas en las que va a actuar la empresa, identificar las variables que influyen en el aumento o disminución de la tasa de interés. Desarrollo del contenido. Cuando comenzamos a estudiar sobre la tasa de interés, nos encontramos que su uso se remonta a la antigüedad más remota, encontrándola en textos bíblicos, desde la existencia del dinero como tangible y hasta antes del nacimiento de los bancos. Para entender su uso, primero debemos conocer algunas definiciones básicas en el mundo de la economía. Primero, la tasa de interés. La tasa de interés es el precio de dinero o pago estipulado por encima del valor depositado que un inversionista debe recibir por unidad de tiempo determinado del deudor a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se le llama el precio del dinero en el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo. En el ámbito de la economía y las finanzas, el concepto de interés hace referencia al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los ahorros. Se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al provecho, utilidad, valor o la ganancia de una determinada cosa u actividad. Economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, la forma o medio de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles, que siempre son limitados. Con base en los puntos anteriores,
la forma en que individuos y colectividades sobreviven, prosperan y funcionan. Entendido lo expresado anteriormente, se ocupa de la manera que se administran recursos escasos, con objeto de producción de bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. La economía permite dos tipos de aproximaciones a las que responden la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, hogares y empresas, analiza cómo toman sus decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. La macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la economía, crecimiento económico, inflación, tipo de interés y tipo de cambio, balanza de pago, etc. Cualquier variación en las tasas de interés que realice el Banco de la República tiene efectos tanto negativos como positivos en la economía del país. Las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero, por ejemplo, encareciendo o abaratando los créditos, que a su vez puede tener efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, así como en la capacidad de ahorro y en la misma inversión. El hecho de que los créditos se encarezcan implica que la demanda se vea disminuida, puesto que el consumidor estará reacio a consumir con tarjetas de crédito o realizar créditos de consumo. Cuando las tasas de interés son elevadas, es atractivo para el ahorro, por lo que mucha gente preferirá ahorrar que gastar, contribuyendo así a contraer la demanda. La disminución del consumo afecta directamente la demanda, por lo que la inflación tiende a disminuir, como respuesta a la sobreoferta que se produce al bajar la demanda. En el caso contrario, cuando las tasas de interés disminuyen, el costo de los créditos disminuye. Por lo tanto, financiar inversiones resulta atractivo, contribuyendo al incremento de la producción y del empleo. Igualmente, al disminuir las tasas de interés, el consumo aumenta, en especial el consumo financiado por créditos, lo que también incrementa la producción y la demanda. Una consecuencia directa del incremento de la demanda es el incremento de los precios tanto de los costos de producción como de los bienes y servicios finales, que es lo que conocemos como inflación. Al disminuir las tasas de interés, ahorrar ya no es atractivo, ni invertir en aquellos sectores en los que su rentabilidad esté sujeta a las tasas de interés, por lo que muchos inversionistas prefieren comprar divisas, presionando el incremento de la tasa de cambio. La tasa de cambio aumenta el precio del dólar disminuye, puesto que ahora habrá algo más atractivo que comprar dólares y se produce entonces una sobredemanda de divisas. En el mundo globalizado, no solo depende del comportamiento de las tasas de interés internas, sino que depende en gran medida del comportamiento de las tasas de interés de países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, baja la tasa de interés, los inversionistas prefieren migrar su capital a otros países en los que sea más rentable invertir. Es por eso que cuando en Estados Unidos la Reserva Federal decide disminuir la tasa de interés, se produce en el país una avalancha de dólares presionando esto a la baja, afectando de paso a los exportadores. Cada una de las variables y situaciones tiene su efecto en la economía, pero esta no se puede evaluar en función de una sola variable o situación, sino con base en el comportamiento de todas las variables y elementos que lo conforman. Algo que es tan extremo complejo. En toda la historia no ha existido ningún estado que haya encontrado el tratamiento correcto de las diferentes variables ni de la economía en general, y menos en un mundo globalizado donde casi en tiempo real se globalizan las situaciones tanto positivas como negativas, lo que convierte en imposible poderlas controlar las diferentes variables económicas. Con la influencia de la tasa de interés en la economía, se puede concluir que el aumento o disminución de la tasa de interés puede traer efectos positivos tanto como negativos en la economía de un país, por ejemplo, dificultando las inversiones por parte de las empresas, incrementando el desempleo. Tiene un efecto directo en el mercado influyendo en el comportamiento de la demanda y consumo, como en las importaciones y exportaciones. Influye en el tipo de cambio de una moneda, afectando fuertemente el mercado mundial. Reconocemos a la demanda de dinero y la oferta monetaria como factores determinantes de la tasa de interés. Y tenemos como recomendaciones: para mantener una economía saludable dentro de una empresa y evitar el aumento o disminución de la tasa de interés afecta de manera catastrófica, se recomienda ahorrar de manera paralela en una caja de seguridad externa al banco, invertir en inmuebles como amortizaciones bajas y evitar deudas altas de duración larga.